Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre Altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Los hechos son los siguientes. Primero, en contra de lo que se ha afirmado durante décadas y ha repetido de manera insistente Podemos en los últimos tiempos, el régimen de la transición no fue una conquista democrática de los españoles, sino el fruto directo de un pacto entre clases privilegiadas. Esas instancias privilegiadas en algún caso tenían siglos de existencia, como era el del caso de la Iglesia Católica o de la monarquía, y en otros emergían novedosamente en la historia de España. Ambos lados del privilegio pactaron una constitución a su medida que tenía, entre otras finalidades, la de ampliar los privilegios del pasado y crear otros nuevos para el futuro. Segundo, especialmente reveladora en la Constitución es la definición de funciones de los partidos políticos, que prácticamente inexistentes, con la excepción del Partido Comunista en los años anteriores, se convirtieron ahora en el cauce prácticamente único de expresión de la voluntad popular y de participación política. Tercero, algo semejante sucedería con los sindicatos y las asociaciones empresariales a las que el artículo 37 entregaba un poder omnímodo en el terreno de las relaciones laborales. Cuarto, por añadidura, a los poderes públicos se les otorgaba una serie de funciones que han reforzado durante casi 40 años el carácter tutelado e intervencionista de la vida política y social en España. No deja de ser significativo cómo, a partir del artículo 39, los poderes públicos se convierten en los agentes, por no decir en los únicos protagonistas, de una serie de acciones, conductas y comportamientos que en teoría al menos deberían corresponder a los ciudadanos. Quinto, la nueva sociedad trazada en la Constitución iba a ser un tubo de ensayo en el que los poderes reales, pero no los ciudadanos, tendrían una capacidad casi ilimitada para regular y marcar las directrices de las vidas de los habitantes de España. El artículo 131 incluso entrega en manos del Estado la posibilidad de planificación de la economía. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, como desde las distintas opciones de izquierdas, ese marco no podía ser más adecuado. Muy diferente es si el análisis se realiza a partir de la creencia en la defensa de la libertad individual. Sexto, la misma tabla de derechos fundamentales de la Constitución contempla la consagración de situaciones de privilegios. Por ejemplo, el artículo 16, relativo a la libertad religiosa, junto a la defensa formal de la aconfesionalidad, anuncia una confesionalidad fáctica en favor de la Iglesia Católica, a la que menciona de manera expresa como si la Constitución española fuera una constitución hispanoamericana del siglo XIX. Séptimo, no sorprende que de manera bien significativa y a espaldas del pueblo, antes de que se aprobara la Constitución, los enviados del gobierno hubieran llevado a cabo acuerdos con la Iglesia Católica que costarían miles de millones de euros a los ciudadanos y que en puridad deben calificarse de preconstitucionales. Octavo, también de manera semejante, la figura del monarca quedaba definida afirmando que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Noveno, igualmente, la separación de poderes señalada por la Constitución era demasiado tenue y el artículo 87 dejaba la iniciativa legislativa en manos del Gobierno, el Congreso y el Senado, convirtiendo prácticamente en imposible la iniciativa legislativa popular.
De manera similar, los artículos del 117 en adelante entregaban los órganos judiciales máximos en manos de los partidos políticos. 10. Por su parte, el título 8 de la Constitución no solo dotaba de autonomía a municipios, provincias y comunidades autónomas, 3 niveles de administración añadidos al del Estado que proporcionarían no pocos puestos a las clientelas de los poderes reales, sino que además proporcionaba una legitimidad añadida y carente de base histórica a los partidos nacionalistas vascos y catalanes surgidos al amparo de la Iglesia Católica. 11. De manera semejante, aunque el artículo 138.2 de la Constitución afirma que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales, el propio texto constitucional incurre en contradicción a la hora de aceptar precisamente privilegios como los de los conciertos económicos vasco y navarro. 12. Para colmo, el artículo 148 dota a las comunidades autónomas de competencias en 22 materias, mientras que el 149 señala la competencia exclusiva del Estado en otras 32. Sin embargo, el apartado 3 de este artículo contiene la semilla de futuros conflictos al entregar la cláusula residual no al Estado sino a las comunidades autónomas, afirmando que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. 13. Por si fuera poco, el artículo 150, apartado 2, señala que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. En otras palabras, aunque en teoría la Constitución delimita las competencias de las comunidades autónomas y del Estado, en realidad quedaba abierto el camino para que las comunidades autónomas fueran vaciando de competencias el Estado hasta convertirse en independientes de facto, eso sí, con una financiación nunca propia, sino aportada por el conjunto de los ciudadanos. Y 14, como colofón final, el sistema constitucional cuenta con un blindaje especial contemplado en el título 10 de la reforma constitucional que dificulta extraordinariamente las reformas del texto. En su conjunto, la Constitución de 1978, todavía vigente, no consagró ni de lejos la existencia de una nación de ciudadanos libres e iguales. Tampoco ha significado la implantación de una democracia sólida. Instituía ciertamente un sistema de libertades, lo que constituía un inmenso avance sobre el régimen de Franco, pero a la vez era el reflejo jurídico de una operación de ingeniería concebida fundamentalmente en beneficio de determinadas castas privilegiadas. En unos casos, la existencia de esas castas se remontaba a siglos, como sucedía con la monarquía, la Iglesia Católica o las oligarquías catalana y vasca. Y en otros, como los partidos, los sindicatos o las patronales, era totalmente nueva. Unas y otras, antiguas y modernas, se iban a beneficiar extraordinariamente del nuevo sistema. Ese sistema iba a carecer de una verdadera separación de poderes. Se multiplicarían distintos estratos administrativos donde colocar a las respectivas clientelas. Sería intervencionista por vocación y por definición, y resultaría previsiblemente muy costoso, recayendo la inmensa carga en especial sobre las clases medias. Por añadidura, la Constitución consagraría el camino hacia una España cada vez más desvertebrada en favor de unas oligarquías locales cuyas acciones no tendrían freno, pero cuyo coste podría ser inconmensurable y habría de ser pagado por el conjunto de los contribuyentes. Dado el inmenso avance que el régimen significaba sobre la dictadura de Franco, dadas las ventajas no pequeñas derivadas del clientelismo, como fue la colocación de millones de personas en el aparato del Estado, y dado el progreso nacido de la entrada en la Unión Europea, esta naturaleza real de la Constitución ha escapado durante décadas a la inmensa mayoría de los españoles. No solo eso,
Mientras han existido fondos suficientes para mantener a las clases privilegiadas, se ha podido también mantener la ilusión de las bondades del sistema. Esa situación, sin embargo, comenzó a resquebrajarse al abusar las castas privilegiadas de sus privilegios de manera absolutamente irresponsable y llevando a la nación al borde de la quiebra. Desde hace años, las castas receptoras de prebendas se han entregado a una corrupción descontrolada para apoderarse de raciones cada vez mayores del presupuesto, con resultados a todas luces evidentes. En primer lugar, tanto la monarquía como la Iglesia Católica, añosos retoños del árbol del antiguo régimen, han demostrado su incapacidad absoluta para mantenerse por sus medios y su avidez innegable a la hora de arrancar todo lo que puedan de los ciudadanos españoles. Se puede objetar que, por ejemplo, las inmatriculaciones de la Iglesia Católica son muchísimo más costosas para España que las cacerías de elefantes o las amantes, pero en cualquiera de los casos ninguna de las dos instituciones ha sido ni barata ni ejemplar. En segundo lugar, las nuevas castas como partidos y sindicatos se han hundido en la corrupción hasta extremos verdaderamente espectaculares cuyas últimas ramificaciones ni siquiera podemos intuir. En tercer lugar, los nacionalismos vasco y catalán, ambos creaciones directas de la Iglesia Católica, han demostrado una inmoralidad pavorosa que lo mismo ha llevado a legitimar el derramamiento de sangre que a provocar éxodos en estas dos regiones españolas, que a crear entramados de corrupción pagados por todos los españoles. Y en cuarto lugar, el coste de mantener este frondoso árbol de diversos privilegios se ha traducido en la creación de un sistema impositivo confiscatorio que ha llevado a la nación a la destrucción de empresas, al aumento del desempleo y a convertir el sistema en imposible, puesto que no se puede seguir financiando tal y como existe en la actualidad. A decir verdad, durante los últimos 5 años el sistema solo ha seguido rodando sobre la base de que los españoles soporten la mayor presión fiscal de la Unión Europea y a la vez la deuda nacional sea superior al 100% del Producto Interior Bruto. Ese camino de desastrosa y denigrante servidumbre quedó confirmado por enésima vez en fecha tan reciente como el viernes de la semana pasada, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que habría nuevas subidas de impuestos y pretendió además que tan dañino paso no significaba incumplimiento alguno de promesas electorales. Desgraciadamente, el régimen de la transición se ha terminado convirtiendo de una ilusión alegre en una pesadilla pavorosa para millones de ciudadanos. Mientras el paro y la deuda aumentan de forma incontenible, mientras el gobierno articula medidas para que la corrupción no sea erradicada y mientras el nacionalismo catalán, aliado con la izquierda, al igual que otras clases privilegiadas, piensa en nuevas maneras de vaciar los bolsillos de los ciudadanos, el español de a pie debe enfrentarse a situaciones de precariedad en su empleo, sus servicios sociales y el futuro suyo y de sus hijos. Para colmo, en lugar de pensarse en una reforma constitucional que desarmara el actual estado de las autonomías y acabara con los privilegios de regiones como Vascongadas o Navarra, ya se están celebrando reuniones para aumentar los privilegios de estas y, para colmo, conceder nuevos privilegios a una Cataluña que drena buena parte de los recursos nacionales